Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. ¿Ven? El estudio que llevamos es ¿qué? Judaísmo versus cristianismo. O viceversa, o cristianismo versus judaísmo, ¿cierto? Hoy vamos a estudiar un punto muy importante. Aquí va a hablar ¿qué? Del día de reposo. Vamos a estudiar el día de reposo. ¿Ven? Entonces leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído? Paremos aquí. Bueno, entonces mira, aquí tenemos punto número 1, vamos a estudiar el versículo 3, San Mateo capítulo 12, versículo 3. El Señor les colocó un ejemplo, que David tuvo hambre y los que con él estaban, ¿cierto? Entonces en ese momento lo único que había para comer era entrar al templo y comer los panes de la propiciación, ¿cierto? Que dice que únicamente esos panes lo podía comer que los sacerdotes. Entonces llega David y come qué? Y come esos panes y le da que también a todos los que con él estaban, ¿no? Esta cita, para leer bien el contexto, está en Primera de Samuel capítulo 21, del versículo 1 al versículo 6. ¿Ven? Y si entramos a estudiar este tema aquí en el capítulo 21 de Samuel, aquí nos damos cuenta que hasta el sacerdote le pregunta a David que si los que andan con él son personas que puras, si andan bien con Dios, ¿no? Bueno, me imagino pues que todos los guerreros, quién sabe cómo serían, ¿no? Bueno, entonces David dice que sí, entonces ellos ¿qué? Comen de los panes de la propiciación. ¿Amén? Bueno, no leo lo que dice 1 Samuel del 1 al 6 porque se extendería mucho el video, entonces no alcanzo a colocar en concreto la enseñanza. Bueno, porque aquí el tema es que vamos a ver es de que el día de reposo no es una obligación para nosotros. Bueno, versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, mire, aquí podemos ver que el Señor está ya quejando contra ellos que los sacerdotes profanan ¿qué? El día de reposo. Eso lo podemos ver en Números capítulo 28, 9, 10, ¿cierto? Versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Aquí sí que lo importante de este tema dice, versículo 7, San Mateo capítulo 12, versículo 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces mire, aquí en este momento él está diciendo que aquí podemos ver que ellos tienen hambre, ¿cierto? Entonces Dios dice, un ejemplo, supongo está diciendo él que si tú un día sábado te toca ir a trabajar porque tienes que mantener tu familia, porque tienes hambre, tenemos que trabajar. Por eso dice que si supiéramos qué significa misericordia quiero y no sacrificios, dice que no condenaríamos ¿qué? A los inocentes. Entonces, porque no tenemos por qué condenar a las personas que tienen que trabajar un día sábado. Nosotros estamos en un calendario que tenemos que guardar, que prácticamente el domingo
para nosotros el domingo es el día de descanso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que cumplir también que los reglamentos que sigue aquí en esos países de por acá, de Sudamérica, bueno, todos los que estamos bajo el calendario gregoriano, tenemos que descansar que el día domingo, ¿cierto? Entonces, si ellos supieran que nosotros necesitamos ese día para trabajar el sábado, entonces no nos condenarían. ¿Amén? Bueno, entonces vamos ahora a estudiar lo que dice Marcos, ¿amén? Sobre el tema. Entonces, San Marcos, capítulo 2, versículo 23. Y aconteció, dice, y aconteció, San Marcos, capítulo 2, versículo 23. Dice, y aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, los cuales no le es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio, dice, y aún dio a los que con él estaban? ¿Ven? Entonces dice lo mismo, sino que aquí inclusive dice que el nombre del sacerdote, ¿no? Abiatar. Bueno, entonces hasta aquí dice lo mismo, ¿no? San Marcos, ahí mismo, capítulo 2, el versículo 27, que es el punto importante. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mire, entonces ese día de reposo está hecho ¿para qué? Para nosotros, para que nosotros descansemos. Entonces, por eso él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para causa del hombre, para que el hombre descanse. Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Amén? Entonces Dios hizo ese día dice que lo hizo para que nosotros que descansáramos. Amén. Y no nos hizo nosotros para el día de reposo, no. Amén. Dios no hay que dar al hombre para que guarde el día de reposo, no. El día de reposo es para que el ser humano, todos que descansen. Imaginen que aún cuando Dios crea el universo, Él dice que trabajó dice que el día sexto terminó toda la obra y el séptimo día que descansó. Amén. Entonces Él descansa que el día séptimo. Amén. Y no está diciendo que el sábado, dice que el día séptimo. No se sabe cuál sería el día séptimo. Bueno, los judíos que le cojan el nombre, pero Él dice que el día séptimo descansó. Amén. Bueno, vamos a Lucas, pues dice, Lucas referente al tema dice lo mismo, ¿no? Entonces no leamos. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 13, ¿no? Ya a ver los que quieren guardar el día de reposo, que toca, cómo se guarda, ¿no? Bueno, entonces según la ley vamos a ver qué dice sobre el día de reposo. Perdón, Éxodo 31, versículo 13 al 18. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis días, mire, son, porque hay reposo también que anual y hay reposo que semanal, ¿no? Eso ya es otro tema que más específico, bueno, porque dice, perdón, vamos a, ahí mismo, ¿no? Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Mire, está hablando entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí en este momento le está hablando directamente que a los judíos, que es la señal entre Dios y los judíos, que tienen que guardar ¿qué?
el día de reposo. Nosotros no somos judíos, los judíos sí están obligados a guardar. Dice, versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Miren, entonces el que viola el día sábado hay que matarlo, ¿cierto? Dice 6 días, versículo que, vamos a adelantarnos, 15. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces, mire, si una persona viola el día de reposo, ¿qué? Hay que matarlo, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, mire, nosotros no podemos cumplir el de reposo, entonces deberían que matarlo, ¿no? Vamos ahí, 35, acelerar un poquito porque nos va a acabar el tiempo. Ahí mismo en Éxodo 35, 35.2 dice 6 días se trabajará, más el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. Entonces, mire, cualquier cosa que la gente haga el día de reposo debe que, dice que debe morir. Amén. Aquí en números 15:32, vamos a ver 15:32 al 36, vamos a ver un ejemplo donde alguien que lo encontraron recogiendo leña y lo mataron, amén, porque él no guardó el día de reposo. Estando los hijos de Israel, en Números capítulo 15, del 32 al 36, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y lo hallaron recogiendo leña, y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, que irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió. ¿Cómo? Y murió como Jehová mandó a Moisés. Mire. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de que alguien no guardó el día de reposo y fue apedreado. Amén. Entonces, mire, por eso es que la ley dice que el que no cumpla la ley que debe morir. Amén. Entonces, por nosotros no estamos obligados a guardar la ley. Los judíos sí están obligados porque es un pacto entre Dios y los hombres, pero nosotros como gentiles no. Amén. Pablo también dijo que nadie, Colosenses 2:16 dice que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo y comida, ¿cierto? Bueno, entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones, bendiciones a todos porque el tiempo es corto aquí.